Perú. Eso por un lado. Eso por un lado. Por otro lado, es la BRICS, es, digamos, el otro gigante de la economía, y eso se caracteriza por su población, los recursos y por la extensión de territorio. Entonces, pero para tener esas características han necesitado definitivamente ver los modelos económicos de cada país. Los modelos económicos de cada país, y para eso, ¿qué se necesita? Información estadística. Información estadística. Las tendencias en los bloques en el mundo, lógicamente dentro de esos bloques hay bloques más pequeños, pero los grandes bloques que muevan la economía, le estoy hablando, jalando un poco a la coyuntura actual, es justamente tener información estadística de cada país. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Por ejemplo, ¿por qué es importante la estadística ahora, actual? Ahora les voy a compartir algunas experiencias ahí. Por ejemplo, si alguien me dice cuál es el distrito más pobre del Perú, tendría un premio, ¿no? Un certificado por lo menos, firmado por él. ¿Cuál es el distrito más pobre del Perú? Nadie ni siquiera levánteme la mano, por favor, para yo mencionarles. Esa es estadística. A veces dicen, no, yo uso el software eView o Stata o R y no uso el SSPS. ¿Por qué no uso? Porque el SSPS no maneja economía. Mentira, la economía digamos, es amplio, se relaciona con otras ciencias, con la ciencia, digamos, la ciencia, digamos, la parte, si es económica, la parte social, la pobreza, por ejemplo, es un tema tanto económico como social. Yo les preguntaba, nadie me dice, acá me han contestado, ¿quién es el distrito más pobre? Bueno, me han saludado, pero no me han dicho quién es el distrito más pobre. Bueno, les cuento, el distrito más pobre, en el tema de mapa pobreza monetaria en el Perú, la pobreza monetaria es un término también estadístico, por eso es importante que yo les haga esta charla para que tengan un panorama general. En relación, por ejemplo, en pobreza, hay dos tipos de pobreza, la monetaria y la multidimensional. La monetaria se considera el Banco Mundial que un país es pobre o extremo pobre cuando baja la valla del 3%. Nosotros estábamos en el 3.8%. Si ya bajábamos, es decir, 3.8%, si bajábamos del 3%, ya el Perú ya no era un país extremo pobre, éramos pobres, pero no extremos pobres. Como consecuencia de la pandemia de 3.8 subimos a 5.9. Entonces, estadística. El otro tema, si en términos generales la pobreza monetaria a nivel nacional antes de la pandemia era 22%, esa es estadística, y luego de la pandemia subió al 31%. Luego, en el último trabajo que he hecho en NAO, en el INEI, estamos en el 26%. Bueno, el distrito más pobre del Perú hasta el 2013 era Curcos, en Sánchez Carrión. Entonces, se hizo un estudio, estoy dando un poco de cómo se manejan las estadísticas, eh, entre los 100 distritos más pobres del Perú estaba en La Libertad y Cajamarca. Coincidentemente, el 60%, y esos dos departamentos tienen riqueza, tienen lo que es netamente minero, sobre todo Cajamarca. Entonces, ¿qué pasó? Ahí intervino los gobiernos, tanto el gobierno local, las ONGs y el gobierno central. Entonces, ahora Curcos ocupa el puesto 350. ¿Cuál es el distrito más pobre ahorita? Nadie me dice, entonces le voy a decir Uchurajay. Uchurajay. Y el distrito más rico, aparte de San Isidro, ¿quiénes creen que es el distrito? ¿Qué distrito creen que es? Y es un distrito que está en el Cusco, con eso les digo algo más para seguir avanzando. Alguien me dice, bueno, nada, lo dejo con la duda ahí. Megantoni, Megantoni, San Sebastián dijo por ahí, no, Megantoni. ¿Por qué? Porque ahí se genera el gas de camisea. Fíjese, es el distrito más rico del Perú en cuestión de recursos, porque, ¿qué les digo? Tiene tanto recurso que le da el gas de camisea, pero ese distrito recién se ha creado, pero no tiene ni agua ni desagüe. Me dejo entender. Es por eso que nos falta a nosotros, nos falta gestores, pero ese gestores, yo hago una gestión en función a qué? En función a data estadística. Y así una serie de aspectos importantes,
que me pasaría la noche conversando con ustedes, pero ese es un poco de cultura, y esa cultura se orienta básicamente a lo que es la estadística. La estadística ha sido, lógicamente, relegada, si se puede decir, pero ahora ya no. Las encuestadoras, fíjense, acciones de... Ahora les digo los usos que lo estamos viendo. Bueno, eso más o menos, y para cerrar este tema de la pobreza y pobreza monetaria, la pobreza multidimensional ya comprende otros aspectos. ¿Ah? La pobreza multidimensional también tiene que ver ya con el aspecto de agua y saneamiento, o sea, los servicios básicos. Y el tema más importante es la electrificación. Si una ciudad, un distrito no tiene electricidad, no tiene nada. No tiene internet, no tiene radio, no tiene comunicación, no tiene teléfonos, los famosos teléfonos que ahora casi tenemos más de 60 millones de teléfonos que existen de varias operadoras, pero fíjense bien, somos 32 millones, 34 millones, pero si un país no tiene, digamos, electrificación, estamos perdidos. Bueno, acá, alguna cosita más podemos hablar, pero acá les puedo decir, ese es mi CV, ya lo he leído, creo que mucho. Esto, fíjense bien. Albert Einstein dice, el aprendizaje es experiencia, eso quiero que entiendan. Cuando uno tiene mucha teoría, perfecto, pero si no tiene la experiencia, es imposible poder volcar, digamos, esa expertise a los estudiantes. Yo como docente le digo, esta teoría no te va a servir, pero la currícula me dice que te enseñe, te enseño, ya, pero nunca lo aplica. Yo nunca lo apliqué durante los 30 o 40 años que estoy dictando en diferentes aulas universitarias. Y eso lo aprendí con un profesor polaco. Me dijo, ¿cómo usted puede aplicar esta teoría? Porque ni siquiera en el mejor caso, de repente la NASA por ahí lo aplique, pero en otros no. Les digo lo que puede pasar. Hay un chat que quisiera ver. Ahora sí, la pregunta es, ¿las encuestas son fiables? Justamente, este, nosotros el Colegio de Estadísticos está participando, hemos presentado un proyecto de ley para que participemos activamente en el diseño de la muestra. Lógicamente, sí, ese es un tema que podemos dar en algún momento con ustedes, en el diseño de la muestra. ¿Cómo diseño mi muestra? No estamos participando directamente, ¿por qué? Porque a partir de ahora sí, a partir, por ejemplo, de estas elecciones, ya estamos participando a nivel nacional con el Colegio Estadístico para el diseño de la muestra, fíjense, para el diseño de la muestra, para dar no solamente el diseño, sino también para hacer el seguimiento. Una cosa es que tú diseñes, y otra cosa es que ya diseñé mi muestra, pero no veo el procesamiento, no veo la validación. Por eso que ahora, inicialmente no tiene confiabilidad, pero estamos justamente gestionando una ley para que, digamos, le demos, no solamente participemos en el diseño, sino en el procesamiento digamos, de acopio, digamos, en los procedimientos del acopio, procesamiento y sacar las cifras. Muchas personas dicen, el nivel de confianza es el 95%, fíjense, ¿ah? Y eso, para eso es las estadísticas. Y dice, y tengo un margen del 5% de error. No es así. No es así. Tiene que ver, no son complementarios, por decir un término estadístico. Algunos son estadísticos posiblemente, los que están ahí, otros no. Pero es bueno saber, dice, el 95% de confianza es el 5% de error. No es, señores, no es así. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ahora sí, eso, lo que le dice Julio César Puicón es cierto, oferta y demanda, y eso es cierto. Entonces, por eso que nosotros los estadísticos, o el que conozca estadística y una metodología, es imposible que lo puedan, que digamos, pueda dejarse engañar. Es cierto, oferta y demanda, ¿no? Y eso nos ha pasado en algún momento, nos dice, ¿sabe qué? Yo quiero, ponme a mi candidato encima y todo lo demás. No, estadísticamente no. No, y no, es el tema ya de valores y de la ética del profesional. Bueno, acá dice Albert Einstein, continuando, el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información. Todo lo demás es información. ¿No? ¿Y qué es información? Es data, ¿no? Acá otro dice. Dice Edward Deming, perdón,
ustedes lo conocen, quién fue, es el hombre que transformó la economía, él es americano, transformó la economía japonesa, pero ¿con qué? Con el teorema o con el enuncio que dijo calidad total. Cuando allá en Estados Unidos él se fue con su teoría para decir, ¿sabe qué? Queremos transformar a la IBM, usted, la IBM es ahora creo que es justamente lo que es gestor de la SSPS, le dijo, tengo esta teoría para mejorar nuestros productos. No le hicieron caso, los japoneses estaban en quiebra después de la Segunda Guerra Mundial, lo llevaron y le pagaron, ¿no? De mi calidad, claro. Lo llevaron y el resto es historia, ¿no? El resto es historia, por eso dijeron los alemanes, fíjense, los alemanes dicen, yo camino por una calle y veo que todas las motos ya no son alemanas, son Yamaha, son japonesas. Voy por otro lado, veo la Toyota, la Toyota, el otro, ¿cómo se llama? La Nissan. Voy por otro lado, las bicicletas, por otro lado, los radios. Entonces, ¿qué ha pasado? Dijo, nos han invadido. No puedo hablar otra cosa porque dijo otra cosa. Bueno, lo cierto es que los grandes estudiosos, los grandes sabios, mencionan esta expresión. Sigo con la otra lámina. Dice, para eso están ustedes acá, nunca consideres al estudio como una obligación. No es una obligación, es una inversión para mí. Entonces acá dice, nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para ingresar en el bello y maravilloso mundo del saber. Ahora, lo que quiero que que entiendan acá, a veces dicen, no, yo ya estoy viejo para estudiar, no, no me interesa, no, yo de repente me voy a una fiesta y no, inviertan su tiempo en estudiar, inviertan, no, no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión, ¿no? Y eso es, digamos, saludable para ustedes, no sé la edad ni digamos, el público, he visto que hay 17 o 15 personas conectadas, pero es bueno tener en consideración. Acá esta persona dice, fíjate lo que dice, no sé, a ver, voy a cerrar un poquito. Dice, ya, no existe suerte, dice. Solo hay preparación adecuada o inadecuada para hacer frente a una estadística. ¿Me dejo entender? Si yo sé a dónde apunto, entonces dice, o sea, no hay suerte. O sea, lo que yo planifico correctamente es con la data para hacer frente a una estadística. De estos hay muchos más mensajes, pero estos son los más importantes que yo siempre doy en mis ponencias, ¿no? Y fíjense, de esto dice, no puedo mirar mi futuro, no tengo una visión de futuro si no tengo la información. Y en la información, el que maneja información maneja conocimiento. Y eso es estadística, estimados asistentes. Eso es estadística. Entonces, fíjense acá, bueno, esto ya lo conocen ustedes, solamente ligeramente les explico porque se me fue lo improviso que ustedes conocen. La estadística, básicamente, que ustedes han llevado o van a llevar o quieren llevar en el curso, son dos aspectos. Uno, la descriptiva, la otra, la inferencial. Mientras que la descriptiva, yo solamente les estoy conversando, no haciendo el curso, que aterriza es la parte de ¿qué? El acopio, ¿no? O sea, la recolección, la validación, porque hay información que hay que validarlo. O sea, no voy a procesar, casualmente ese es el tema de las encuestas, no lo validan, de frente procesan. Entonces ahí hay sesgo, pues, ¿no? Y ahí pasamos a lo que es lo valido, lo proceso y lo presento. Eso es todo. Lo presento. ¿Y qué tenemos en esta parte de la estadística descriptiva o, o estadística básica? Tengo la medida de centralización, la medida de posición, ¿no? La medida de dispersión y la medida de apuntamiento y la medida de asimetría. Eso se presenta en esta parte, nada más. Pero ¿cuáles son la estadística, digamos, cuáles de eso que he mencionado, de la medida de centralización, de dispersión, de posición, ¿no? O de ubicación, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Es la media. ¿Y cuál es la que sigue en ese orden? Lógicamente que en esa tenemos la media, moda, mediana, y si las tres coinciden, es una distribución simétrica, curva de Gauss o curva de Fisher, porque fue diseñada por Fisher en 1929 justamente para utilizar su tabla, la tabla normal estándar, que me sirve para ver mi confianza. ¿Con qué confianza trabajo? 95, 99, 90. Tradicionalmente se trabajaba con el 60%, 70%, ahora no.
90, ustedes han visto, salvo en los procesos electorales dice con un 60%, con un 70%, con un 80%, con un 90%. Eso, o sea, cuando yo ya estoy recolectando la información. Y en el último tramo se demoran más. Ya se imaginan por qué. Se demora más. Estamos al 99%, 99.1, 99. ¿De qué? Del procesamiento total. Entonces, para presentar. Entonces decía, la estadística, o sea, la medida de centralización más importante es la media, porque lo utilizo para todo. Y la dispersión, la más importante, la desviación estándar. No he puesto gráfico acá, simplemente es una conversación, en otro momento le diría. ¿Cómo interpreto una media? Si tengo, por ejemplo, en una empresa 500 trabajadores, digo, el promedio de ingresos de los trabajadores, el promedio de ingresos mensuales, 8.000 soles. Muy bien, es el promedio, es una cifra macro, por decir, referencial. ¿Y qué más? Entonces ahí interviene mi curva de Gauss. Con un 95% ganan en promedio 8.000. ¿Y cuál es su dispersión? Su dispersión hacia arriba y hacia abajo. Su dispersión es 3.000 o 4.000, ya digamos. Es decir, 4 y 8, 12. Y 4 menos 8, 4. Es decir, con un 95% de confianza, ¿no? El ingreso promedio es 8.000 y un sueldo mínimo de 4.000 y un máximo de 12. ¿Que hay gente que gana más de 12.000? Sí, el dueño de la empresa, el primo, el hermano, el funcionario, es exactamente. Muy bien, lo cuartilla. Bueno, Pedro sí chunga. ¿Y habrá gente que gana menos de 4.000? Sí, el courier, el asistente, digamos, no sé. Pero eso es más o menos para que tengan idea cómo se manejan las estadísticas básicas nada más. En el otro lado, en el otro bloque que dice la estadística, bueno, acá también hablamos de los cuartiles, percentiles, deciles. Yo les digo acá, el cuartil está en el texto, el decil está en el texto. Lógicamente que eso se expresa como términos en cifras porcentuales. Las otras son cantidades. Muy bien. Entonces, él decía, el decil está en el texto, que es el 10%, 20, 30, etc. El percentil está en el texto, o sea, la fórmula está en el texto. 1%, 20%, 75%, 78% está en el texto. ¿El qué más? El cuartil, el cuartil también. El cuartil es la cuarta parte. 25, 50, 75. No se interpreta ni se calcula el último cuartil, ni el último decil, ni el último percentil. Es bueno que sepan. Algunos que no lo saben, o sea, piensan, no, sí no se interpreta. ¿Qué de esas medidas, porque alguien me escribió, por eso yo hago hincapié, no iba a tocar, pero lo menciono, ¿qué no está en los textos? El quintil. El quintil es a propuesta de Naciones Unidas para el Banco Mundial, mida pobreza extrema. El último quintil en cualquier país que tiene pobreza extrema debe erradicarse. El quintil, vaya en los textos. Profe, no hay, pero sí puede, se deduce fácil. Se deduce, por eso es bueno que sepan. Y cuando lo uso el quintil, ya les dije, si yo tengo una brecha, ¿no? 20, 20, el último quintil, que es extrema pobreza, debe erradicarse en todos los países del mundo. Eso está en función a los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que es diferente a los objetivos de milenio. ¿No? Es bueno que sepan, los que están acá, que las políticas públicas se basan en información estadística. Las políticas públicas lo estamos gestionando con CEPLAN al año 50. Antes decía la Agenda 2030, sí pues, pero ya estamos cerca de la 30. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Mirando más allá. De tal forma que en el año 50, por ejemplo, yo trabajo en defensa civil, el 100% de la población que sufre desastres o emergencias sean cubiertas, ¿no? En su totalidad. En un chat voy a hacerle caso. Así es, 17 objetivos. La primera es hambre cero. Por eso decía, si alguien me habló de quintil, por eso es bueno que sepan qué es un quintil y cuándo lo utilizo. Son cifras porcentuales, mientras las medidas que mencioné, la media, moda y mediana, son cantidades. A propósito, la mediana es un pivot, juega arriba y juega abajo, es decir, 50%, por ejemplo, si el ingreso es 8.000, el 50% gana más de 8.000, otro 50 menos de 8.000. Y si hablamos de
Eso está en las cantidades. El otro lado voy a lo que es las medidas de ubicación, ¿no? O de posición, que son justamente las medidas que se aplican generalmente para analizar grupos. Hay una medida importante, ¿no? Estoy dando una especie de cátedra, o si no, no es cátedra, sino una charla general. Una medida importante después de la media, ¿cuál es el otro indicador que más lo utilizo? Por eso no sé cuál será. No, pues es la media geométrica. ¿Para qué? Para ver mi tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento se calcula en series, ¿no? Me dicen a mí, mis ventas del año 2010 al 2020, no se cuenta el 20 o al 19, porque el 20 es atípico, ¿ya saben por qué? Es el 3%. ¿Cómo lo calculo? Con la media geométrica. Y si vamos más adelante, ya es un modelo geométrico. Eso ya es ese modelo. Bueno, ahí lo dejo esta parte. Y a propósito, acá hay tres tipos de gráficos, señores. Ya no, en metodología ya no se llama gráficos. ¿Qué se llama? ¿Quién me dice? Ustedes creo que están estudiando para metodología o para esta metodología. ¿Cómo se llama ahora ya? ¿Cómo se llaman a los gráficos? Ahí vamos a ver quién es. Juan Pérez, ¿quién es? Vicente Irene Tafur, la quisiera conocer. Bueno, exactamente figuras. Las figuras, bueno, la figura que comprende, ¿a quién me dice ella? Bien, bien, figuras que yo soy metodólogo, soy estadístico y metodólogo. Y temático también, o sea, ¿qué tema quieres? ¿De economía? ¿De GRD o de mi especialidad? Otra ciencia no me meto, por ejemplo, no me meto a la química porque no sé, pero sí, soy metodólogo y temático en dos especialidades que es economía, un poco de contabilidad, aspectos financieros y lo que es gestión de riesgo de desastres. Entonces, figuras, perfecto. ¿Qué comprenden las figuras? Ya, les explico. Primero las fotos, donde me ven a mí. Dos, las figuras. ¿Qué más comprende? Los mapas. ¿Qué más comprende? ¿Qué más comprende? Los gráficos. Y los gráficos tienen las imágenes, ya. Y la versión 7, ya le digo cómo se hace, que es el APA, bueno, es otro tema que hay que ver también. Que los gráficos tienen utilidad, por si acaso. Yo, aparte que tenga Pareto, Gini, ¿no? El IDH, son indicadores que están amarrados. El gráfico, los tres gráficos que conocemos, que están en el tema de figuras, tienen su utilidad. Por ejemplo, el lineal sirve para ver tendencias, cómo es la tendencia en el tiempo. El de barras, así hablando previamente, el de barras ya sirve para hacer comparaciones. Y eso en función al promedio. Por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros en pobreza monetaria en relación a la región? ¿A qué se le llama región? A la región Apurímac, Cusco, no, la región es América Latina y el Caribe, la región. Nosotros nos comparamos en la región. ¿Cómo hemos sido en la pandemia en relación a la región? ¿Cómo hemos vacunado? ¿Cómo estamos en inflación? Acuérdense que inflación llegamos a una cifra de 2 dígitos, casi de 2 dígitos. Ahora estamos con 0.3, 0.4. Ustedes deben tener esas cifras al día, ¿no? Eso es el que maneja información, maneja el conocimiento y tiene el poder, ¿cierto? Entonces decía, estábamos justamente ya mencionando esta parte de la estadística descriptiva. Más adelante bueno, viene Pareto. Pareto, ya ustedes saben que es Pareto el 80-20 o 20-80, ¿no? Por ejemplo, por decirles algo en el tema mío, digo, el 80% de la población que es afectada por desastres lo generan solamente tres eventos, que son bajas temperaturas, o sea, heladas y friaje, que más son las inundaciones y los sismos, nada más. El resto hace bulto ahí. Tenemos con 25 variables. A propósito, ¿qué es una variable? O sea, una charla más que todo de actualizar conocimiento. ¿Qué sería una variable? Yo, fíjense, en el doctorado los alumnos no saben qué es una variable, parece mentira. En maestría tampoco, porque yo dicto maestría, es una característica, dice. Bueno, la señorita, la única que participa, el resto aplaude, ¿no? Prenda su cámara para conocerla. Ya me conocen a mí un tío feo, no importa, pero Jorge Luis Fernando, pues un dato que puede cambiar. Bueno, por ahí vas, Fernando. Otro. Y si siguen así, no me contestan, apago otra vez la luz y se va al internet. A ver,
Ya, yo les digo, una característica medible por ahí, es variable. Bueno, fíjense, chunga, pero chunga creo que es bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, una variable, ya, yo les digo así, si yo te digo a ti, estudiame, a usted, cualquiera de ellos, una característica medible, están por ahí están, pero quiero que aterricen, por favor. Por ejemplo, si hablamos de una variable, yo te digo a ti, estudiame la inflación de los últimos 5 años. ¿Cuál es la variable? Pongan, escriban ahí. Estudiame la inflación durante los últimos 5 años. ¿Cuál es la variable? Inflación. Inflación. No, inflación. Te digo, calcúlame, esa es la variable. Yo te digo el tipo de cambio durante los 3 últimos gobiernos. ¿Cuál es la variable? Tipo de cambio. Otro, por ejemplo, la balanza, las exportaciones de los productos no tradicionales. ¿Cuál es la variable? Productos no tradicionales, la exportación. O sea, en otras palabras, la variable es el tema objeto de estudio. Y esa variable puede ser nominal o de data. Y la data puede ser discreta y continua, bueno, es otro tema. Es bueno que se centre en qué es una variable. Cuando hacemos una tesis, yo soy asesor de tesis, pues hoy ya tengo ¿cuál es tu tema? Me dice, como me dijeron ayer, allá, el impacto de la electrificación y la reducción de la pobreza en el departamento de Cajamarca. ¿Tiene la data? No. Entonces, justamente por ahí me dijo un participante dijo, es lo que puede variar, ¿no? Lógico, es lo que puede variar, claro. Y una variable sin datos no sirve. Por eso es importante el que haga una tesis o el que quiere meterse o estudiar acá en la señorita, tiene que saber bien definir qué es una variable y qué es un dato. El dato procesado es información estadística. El dato por sí no sirve. Si yo tengo un conjunto de datos, ya lo amarro y lo trabajo, ya es información estadística. Y la información estadística, ¿para qué se presenta? Como dije en la parte inicial, es para la toma de decisiones. ¿En qué lo presento? En tablas y figuras. Antes decía un cuadro y un gráfico. Ahora digo en tablas y figuras, que es metodología estadística. Bien, bien. Entonces, seguimos para no perderme el tiempo. Ya. Entonces, y si una variable, por ejemplo, una variable puede ser departamentos, nominal. ¿Cuál es tu variable? Departamento. ¿Cuáles son? Tal, tal, tal. ¿Cuál es la diferencia entre departamento y una región? Bueno, ya es estadística también. Ya lo dejo ahí, si no me contestan, pasamos. Bueno, y lo dejo también para la directora, para ver si me contestan. Sí, yo lo sé, pero quiero que ustedes también se involucren en conocimientos coyunturales. Me voy a la región Lima, sí, pues. ¿Y por dónde te vas al departamento de Lima? Ah, ¿cuál es la diferencia? No sé, pues estudia, ¿ya? Tú eres economista, tú eres estadístico, ya. Y después les digo, ya, les digo de una vez, el departamento es jurisdiccional y la región es administrativo, donde están los documentos, se presentan, esa es la parte, sino que erróneamente dice, la región Junín, no puede, la región Junín es donde está la sede donde funciona administrativamente. Jurisdiccionalmente es todo, Huancayo, Tarma, todos esos, ya esos conceptos que tienen que ser. Muy bien, vamos a la otra parte. No les he hecho gráfico por la promuel, tengo mis cursos ahí, pero simplemente. ¿Qué es la estadística inferencial? Voy a hacer un grafito chiquitito acá, para que no se mueva. Ya, ¿qué es la estadística inferencial? Rapidito nomás. Tengo otro compromiso, pero me gusta enseñar. Si no me gustara enseñar, no lo hiciera. ¿Qué es la estadística inferencial? Vamos a hacer un dibujito acá. Esta es la población. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está? Ven para acá, chiquito para acá. Y esta es la muestra. Bueno, vamos a decir. Ay, caramba, no quiere salir, se revela. Ay, ya pues. Ya, ya. ¿Qué es la estadística inferencial? Y a esto le pongo inferencia si quieres. Esa es la inferencia. No quiere, no quiere. Es la inferencia. Inferencial. Y eso se basa en la teoría del muestreo, por si acaso. Y eso es importante, es importante. Bueno, no soy tan ducho en el tema. Bueno, la estadística inferencial estudia la población, a la población que es
esta expresión está grande. No quiere, ya, vamos a decir, esta es la población. Estudia la población a partir de muestras significativas. Perfecto, lo que me dijo no sé quién, la misma persona creo que me habla, pero no sé quién será, es perfecto. Ya, entonces acá, esta parte chiquitita es lo que decía. Y ahí les hago un repito nomás. Esta es lo que le llamamos nosotros la estadística inferencial. Estudiar la población a partir de muestras. Por ejemplo, la inferencial tiene tres pilares. Las estimaciones, las pruebas de hipótesis y la teoría de regresión, que es modelos. Esos son los pilares de la estadística inferencial. Pedro Chunga, muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Yo quiero, por ejemplo, ahorita, esta es la población, tenemos 24 millones de población votante. Vamos a votar de 18 años y más. 24 millones. Yo quisiera ahorita la opinión, en estos momentos la opinión, y ahí se entra la parte estadística, los estadísticos y todo lo demás, quisiera la opinión de la población de todo el Perú, de los 34 millones, pero no voy a preguntar a los 34, sino a los 18 millones, a los 24 millones que tienen la potestad de votar. Como no voy a preguntarle a todos, sería un censo, hago una pequeña muestrita, pues una muestra digo, igual, profe, poquito a poquito, 200, es minúscula, por si acaso, esta es la muestra, esta es la muestra. No se hay que buscar. A los alumnos, cuando me pone la muestra, digamos, el mismo valor, ahí, caramba, ahí mismo lo ubico, le digo, esa muestra y esta es población. Si yo tengo acá una población de 24 millones, 24 millones, pongan ahí, bueno, ¿cuántos ceros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea. Ustedes asuman que es 24 millones, y si me equivoco, me perdonan. Pero la ley es esa. 24 millones, yo saco una muestra de 200, y esta muestra tiene que tener características especiales. Una de ellas es suficiente y representativa. ¿Por qué suficiente? Si yo con una muestra de 5.000 obtengo el 30% de aceptación. Sigo mi teoría de estimación. En lugar de 5.000 utilizo 1.000 y me sale el 30% de aceptación. Sigo bajando y llego a 500, 30%. A 200, 30%. ¿Con cuál me quedo? Con 200. Porque suficiencia es la propiedad de suficiencia. El otro, insesgamiento, y una serie de cosas. Entonces, ¿en qué consiste la estadística inferencial? En estudiar las características de la población. Una característica en la población, o una variable en la población, al cual le llamo parámetro, en este caso decía, la percepción de aceptación o rechazo del presidente, no lo sé, lo estimo a partir de una... Y lo que tengo aquí en la muestra me representa los 24 millones. Lo que 200 personas lógicamente que ese tipo de muestreo tiene características. ¿Y qué muestreo utilizo? O el sistemático o el estratificado. Bueno, eso es lo que es la estadística inferencial. ¿Qué comprende? Estimación, lo que le mencioné, y el otro sería la prueba de hipótesis, lo que ustedes lo van a llevar en algún momento vamos a dejar que salga, no me sale, se pone no importa. Acá hay un parámetro, vamos a hacer parámetro. Está que me llama por ahí. Estoy en clase, ¿Aló? Bueno, ya, que sí hable. Entonces, este parámetro decía, por ejemplo, acá, es conocido, no lo conozco. Este parámetro, como no lo conozco, lo tengo que estimar. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación del presidente actualmente? Como no lo conozco, lo estimo. Muy bien. El otro, la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es al revés. Dice tú, eso lo conozco, contenido neto, o si no, el presidente, ya, vamos a usar al revés. El presidente dice, yo tengo el 40% de aceptación, yo tengo el 40% de aceptación, ya, 40% de aceptación. Como tengo el 40% de aceptación, vamos a ver si es cierto o no. O un candidato dice, yo en mi distrito actualmente estoy postulando a mi San Luis donde vivo, dice, tengo el 40% de aceptación. Hay que probar, pues, eso se llama prueba de hipótesis. Y esa prueba de hipótesis tiene sus pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, conclusión. ¿Qué utilizo? ¿Qué prueba? La Rhodes-Spearman, la chi cuadrado, un modelo estadístico, una prueba de medias, una prueba de porcentaje, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es la estadística. Acá veamos la estadística inferencial, porque acá lo dice bien claro. Voy a bajar.
son métodos y técnicas que permiten estimar una o más características de una población a partir de muestras. Muy bien. El otro tema es la teoría de regresión. Yo quiero ver un modelo, por ejemplo, la COVID. Con mis alumnos lo he hecho trabajar la COVID. El comportamiento de los fallecidos. Es una parábola de primer grado, no segunda, no tercera, cuarta. Es un modelo polinómico de sexto grado. ¿Por qué? Porque la primera ola, la segunda, tercera y la cuarta, la tendencia es a perderse. Todo eso se aprende en estadística. Bueno, yo enseño su curso. Y para terminar y para no cansarles también. Doctor, disculpe. Sí, te escucho. Ya, perfecto, gracias. Nilton Malpartida desde Bancay le habla, estimado doctor. Quería solamente que me aclare un punto antes de pasar al siguiente. Si pudiese regresar a la diapositiva 7, por favor, para ver el tema de... Ahí está. Cuando hablamos de estadística inferencial, la estadística inferencial engloba la paramétrica y la no paramétrica, ¿cierto? Así es. Y se estima paramétrico a aquellos que se adecúan, cuya distribución se adecúa a una distribución normal, etcétera. ¿Podría, por favor, Ya, aclararme ya, ese punto ya, de ya, el requisito para que sea paramétrico? ya. Gracias. A ver, cuando nosotros usamos, o sea, hay dos tipos de estadísticas, y no lo he puesto acá, pero sí lo tengo en el cerebro. Hay dos tipos de estadísticas, digamos, debemos usar. La estadística paramétrica es aquella que tiene parámetros, o sea, por ejemplo, o sea, para la estadística paramétrica usamos datos. Para la estadística no paramétrica usamos técnicas de encuesta, porque lo estamos generando la data. La estadística paramétrica, yo formulo mi modelo, mi prueba de hipótesis, mi prueba de diferencia de media, de porcentaje. Para que, para que, para eso necesito datos y esa data ya existe. No tengo que fabricarla. En la caso de la no paramétrica, donde tengo que utilizar la Rho-Spearman, la chi cuadrado, entre otras, o la prueba de porcentajes, tengo que pasar por la prueba de normalidad. Si yo tengo más de 50 datos, utilizo la de Kolmogorov-Smirnov. Y si tengo menos de 50 datos, Shapiro. Muy bien. Entonces me dice, fíjense, para que quede claro, estamos en la técnica de encuestas, estoy hablando de la estadística no paramétrica. Si no es, digamos, si es paramétrica, si es normal, entonces es una prueba que con la técnica de encuesta he hecho mi acopio de información y lo convierto en una paramétrica. ¿Me entendiste? Y ahí puede usar, me dice, o usa, si es correlacional, o usa una, ¿cómo se llama? Una Rho-Spearman. Y si tiene incidencia, usa una chi cuadrado. Pero para eso te digo, tienes que pasar la prueba. La normalidad se mide cuando es mayor a 50 y menos de 50. Ahora, en el otro lado ya no tengo problema, porque ya la data la tengo. Son estadísticas netamente paramétricas, porque en base a la data genero mi modelo, ya tengo mi parámetro, ya tengo un modelo Doctor, estadístico. disculpe. La prueba, por ejemplo, la binomial es una estadística paramétrica, porque hay parámetros, el P y el Q. En la Poisson igual una paramétrica, el P y el Q. La normal estándar es una estadística paramétrica. Cualquier estadística que tiene parámetros ya viene a partir de una data que existen en los registros administrativos y ya lo puedo encontrar en el BCR, en el INEI, digamos, es el Ministerio de la Producción, etcétera, etcétera. Ahora, sí te escucho, por favor. Sí, adelante. Bien, doctor, gracias. El tema es sobre la distribución normal. ¿Es necesariamente un requisito insalvable? Porque entiendo que hay otras distribuciones que también se pueden englobar o acomodar a la distribución normal, o sea, se acercan a la distribución normal y que podrían ser paramétricas. Claro. ¿Y sabe cómo se convierte eso? Lo le llamamos nosotros, creo que conoce estadística, con la función estandarizadora. Con la función estandarizadora la normalizamos, ¿cierto? Bueno, ese es Perfecto. un tema de la data que existe, pero la data que fabricamos justamente es con técnicas de encuesta. Y para las técnicas de encuesta hay una fórmula ahí, que viene a ser N por P, por Q y todo lo demás ahí. Y ahí me dice, pues justamente
calculo mi data para ser encuestado, porque las encuestas están en función de la estadística no paramétrica, porque son datos que fabricamos. Por alguien me dijo, ¿son confiables? No sé qué decirte. No son confiables porque no hay un estadístico atrás de ello. Recién la OMPE, creo que sí, está exigiendo que cada encuestadora tenga un estadístico y haga el seguimiento de la primera hasta la final. Y eso ya lo hemos normado nosotros. Hemos exigido para que tengamos presencia justamente en las encuestas, ¿no? Ahora, como dices tú, es más, a ver esta pregunta acá. Están clavando ahí unos en la puerta, creo. Las encuestas son subjetivas, sí, pues son muy subjetivas. Y eso está, lamentablemente, está, como dice, dime, no tiene mucha credibilidad por el momento. Ya saben por qué, ya les dije por qué, y todo ahí, todo tiene una explicación ahí. Ahora, ¿qué más le decía? ¿Qué más se necesita acá, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación? Necesito pasar, cuando yo ya tengo, a ver, si yo hago encuestas, técnicas de encuestas, yo necesito tres cosas importantísimas. Una de ellas es que el formato digamos, de validación de las preguntas lo genere, o sea, lo valide un juez que es el temático o dos jueces que son temáticos. El metodólogo no interesa mucho ahí, porque el metodólogo sí va la metodología, y un estadístico. ¿Por qué? Yo exijo donde enseño, a pesar de que me dan un curso, digo, yo soy estadístico, pero a mí me ponen dos jueces que sepan el tema y un estadístico. ¿Por qué? Porque al final, una vez que los temáticos te dan las preguntas validadas, pero el estadístico es el que se quema porque al momento que tiene que hacer el contraste de hipótesis no sabe qué hacer, porque no conversan las variables. ¿Me dejo entender? Bueno, ese es el primer requisito, validar la validación de juicio de expertos o jueces. Porque la pregunta puede estar mal diseñada, el juez tiene, como es temático, conoce el tema, tiene que modificar la pregunta. El segundo punto, una vez que ya tengo mi data, hago mi levantamiento de información y procesar. Y eso ya es mi trabajo. Por eso digo, las encuestas que hacen las empresas no son confiables para mí. Pero las encuestas que hacen un trabajo de investigación. Por eso, las encuestas que hacemos en trabajo de investigación sí son confiables porque lo hacemos nosotros. Y ahí, un ratito antes que me olvide, cuando hagamos las preguntas, quiero que, y ahí me responden ustedes, ya sea el de Apurismo, el del Cusco, el del Lima, no sea, quiero que me entiendan de que si yo tengo 10 preguntas, no, y hay un paper eso. Si yo tengo 10 preguntas, te contesto rápido. 20 preguntas también. 30 preguntas, ya pues vamos, invítame un buen desayuno, un buen lunch, digamos, un arroz a la cubana, o sea, porque yo por 30 ya cuesta mi tiempo. 40 más, 50 más. Entonces, hay gente, hay asesores que no se ubican. Yo te pregunto, ¿tú me responderías 30, 60 preguntas? No lo vas a hacer, nadie lo haría. Por eso se recomienda metodológicamente que las preguntas deben ser máximo 20, 10 de cada variable. Y una tesis debe tener tres aspectos: qué, dónde y cuándo. ¿Qué, qué quiero hacer? ¿Dónde? En la China, en Japón, en Cajamarca, en Apurímac, en Lima, en Pueblo Libre. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Si no, por eso, pero yo he peleado, no he discutido con gente de la USIL, de la misma, de la Universidad de Micaela Bastidas, de Apurímac, que también ahí lo conozco al amigo, ¿cómo se llama este chico? Bueno, en San Marcos. ¿Por qué? Porque si no pongo el año, ¿en qué año se ha visto? No sé. Como no lo sé, no me interesa, lo descarto. Pero si ve el año 22, esa la agarro de referencia. Por eso es qué, dónde y cuándo. Entonces yo decía que las preguntas no deben ser muchas, porque nadie me va a contestar. Y aquí, por fin, bueno, ya, perfecto. Y finalmente, ya pasé eso, hago mis encuestas, voy a procesar. Antes de hacer el procesamiento de la parte inicial, debo pasar por mi alfa de Cronbach. Muy bien. O si no, ya una vez que paso mi alfa de Cronbach, ya me dice, si pasa el 80%, las personas que te hicieron la respuesta, te contestaron, fueron fiables y confiables. Muy bien.
Una vez que hago eso, ya puedo procesar la información y hacer mi contraste de hipótesis. Profe, pero nada más, sí puede, pero si la universidad es exigente, te dice la rotación de Varimax. Primera vez que lo escuchan o lo han escuchado. ¿Qué es la rotación de Varimax? Es la importancia que de las 20 preguntas, de repente 15 fueron lo suficientemente para aquellas que contestaron la encuesta. Porque el resto no les fueron, digamos, no les fueron tan importantes que no, o sea, no le dieron, no es de importancia debida para el tema de investigación. Y luego ya lo demás es ya, pues, hay metodologías que dicen, si yo tengo mi matriz de consistencia, tengo A, B, C, D, ¿no? O sea, objetivo principal, problema principal, objetivo principal, hipótesis y la conclusión. O sea, tiene que estar amarrado. Si hay 3 hipótesis, 3 conclusiones, 3 recomendaciones. Una tesis de San Marco me vino como 20 recomendaciones y tenía 3 hipótesis. No, y no pasó. Conmigo no pasa, por lo menos yo conozco, no que me jacte, conozco regular. Muchos años en la docencia. ¿Qué más les puedo decir de esto? Bueno, tener en consideración los puntos que les he dicho, sobre todo cuando diseño mi muestra, que sea el muestreo, hay 2 tipos de muestreo, el estratificado y el sistemático. Esos son los que se utilizan bastante en el tema de metodología de la investigación. Yo creo que, acá para terminar este puntito, miren, esto no, esto es importante. Esto es importante y le digo por qué, En los negocios, yo quiero poner un negocio, por ejemplo, en una ciudad de Abancay. ¿Voy a esta parte, sí o no? Tengo que tener información. Información, qué cantidad de gente vive ahí, su condición económica, si hay actos delictivos, ¿no? Si hay o sea, todo es información. Si no, no puedo poner un negocio. Las empresas para ver su tendencia comparativa. El marketing, lo que saben las proyecciones, que es importante, las estimaciones mediante el modelo, el gobierno central lo utiliza, las pruebas de hipótesis. La SUNEDU, a partir de la ley que dio la SUNEDU, ya no permite ninguna. Sí, vamos a generar un documento para que los estadísticos estemos presentes en lo que me está pidiendo uno de los asistentes. Fíjense, a mí me sorprendió cuando me llamaron, antes de ser decano, me llamaron para dictar un curso en acción en la Escuela Nacional de Control. Y decía, ¿para qué? Entonces ya me di cuenta que la Contraloría va en la parte netamente, digamos, posterior. Nosotros no, en el concurrente se llama esto. Entonces dijimos, vamos a hacer un muestreo, si tienen, la Contraloría tiene que sacar unos, digamos, 500 obras en el norte por reconstrucción con cambios, tenemos que usar las estadísticas. ¿Para qué? Para hacer un muestreo, digamos, en los sitios más cercanos y más alejados, digamos, de la capital. Fíjense que este es un tema nuevo para mí entonces yo decía, ¿qué voy a hacer acá? Y me explicaron, entonces hice un diseño para que los que salían a hacer el trabajo tengan, digamos, no se concentren, por decir Lima, no se concentren en San Borja nada más. Que se vayan a Lince, que se vayan a Caraballo, que se vayan a San Juan de Miraflores, a San Juan de Lurigancho, o sea, agarrar todos los estratos, A, B, C y D. O sea, no solamente a la capital, sino a las zonas alejadas. Y otro tema, eso sin acción de control, que para mí fue una sorpresa y me di cuenta que es lo que querían saber ellos, de tal forma de que lo que pasa es que cuando los distritos son muy alejados, ya dice que nadie me controla y yo hago lo que quiero con el gasto y lo justifico. No es así. Entonces, por eso pidieron la participación de los estadísticos. En la gestión de riesgo de desastres, ni hablar. Nosotros estamos enmarcados al objetivo de desarrollo sostenible y a los indicadores de Sendai. ¿Cuántos fallecidos por cada 100.000 habitantes por emergencias durante los últimos 10 años que nos están pidiendo? Y luego en los indicadores internacionales. Quiero hacer hincapié, por ejemplo, acá en las pruebas de hipótesis. Eso es importante que ustedes sepan los pasos y cómo lo voy a aplicar. En diseño de muestra, sí, pero ya no lo he puesto solamente para comentar con ustedes. Y yo, de verdad que me dijeron, hemos perdido algo de tiempo, pero ganamos también en algunas otras partes. Yo creo que Isabel, de repente, yo creo que por ahí tengo otro compromiso
No, doctor Santiago, yo estoy muy contenta de su participación el día de hoy. Usted sabe que incluida yo estoy en el desarrollo de la tesis del doctorado y para mí es muy importante el tema de la estadística. Estoy contenta también con la participación de todos ustedes. El chat ha sido el día de hoy muy interesante. Los temas que se han tocado el día de hoy siempre son necesarios para el desarrollo de la estadística y de la investigación. Doctor, hay una consulta referente a las funciones o al principal aporte del Colegio Estadístico del Perú, de cuáles son las características de los miembros colegiados de COESPE. Buenas noches, disculpe, una consulta para el decano. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, doctor, su audio, doctor Santiago, su audio está en pausa, está desactivado. Disculpa, se había desactivado solo. Ahora sí, disculpa, por eso decía. Adelante, por favor. Ahí dejó mi contacto, algún Ajá. correo, algo, por favor. La función es que a ver, primero contigo, Isabel, y después con el compañero. Nosotros lo que estamos promoviendo es que todas las entidades del Estado, entidades públicas y entidades privadas, dentro de los requisitos para postular a un trabajo, estén colegiados y habilitados. ¿Para qué? Para respaldo del colegio, porque también no es tan fácil la cosa, porque a veces algunas cifras, yo les comento lo que me pasó a mí en un momento, yo no era colegiado, y hubo un momento que teníamos que presentar estadísticas sobre los fallecidos y los costos que implicaban en las familias. Y por esa cosa del destino, no sé qué pasó, me levanté y envié, en lugar de, eran 5 fallecidos, no, eran 8 fallecidos, y envía esa información al presidente de la República y con todos sus costos, los datos aledaños que viene, y alguien metió, digamos, alguien ingresó la información y ¿quién me respaldaba a mí? Y alguien en lugar de 8 que puso un número adelante, no, eran 5, y le puso un número adelante y pasaron 15 fallecidos. Y en eso llama el presidente, le llama al jefe y le dice, dame el nombre de los 10 que han fallecido, porque teníamos que 5 y me agarró frío. Entonces, ¿quién me respaldaba? Por eso que necesitamos el respaldo del Colegio de Estadísticos. ¿Qué pasó en ese? Por suerte, les cuento la anécdota, como estadístico que soy, yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, ¿quién me protege? ¿Quién me salva? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, bueno, fue digamos, un error involuntario? No sé. Por suerte vino una avalancha, por suerte para mí, para desgracia de otra persona, una avalancha que mató a 7, 7 más 5, 12. Ya tenía, me faltaba 3. Le dije, ¿sabe qué, señor? Señor presidente, al presidente de la República, de ese entonces, no voy a decir el nombre, le dijo, había un error solamente, dame el nombre de los 7, me salvé. Pero por eso es el respaldo que tiene que tener el colegio estadístico al profesional. Porque si no, ¿quién lo respalda? Al mismo lo sacan. Eso es importante. El respaldo es importante en los términos de referencia que estamos exigiendo para todos, que tiene que ser colegiado y habilitado. Si no, no tiene sentido. Es como decir, terminas una maestría, yo soy maestro, ¿de qué? Tú no eres maestro de nada mientras no te gradúes, mientras no tengas tu diploma, mientras no seas reconocido por la SUNEDO. Igualito estamos. No, yo soy doctor, sí, pues, pero ya pues, dame tu grado. No, no es así. Mientras no seas nada, o sea, mientras no aterrices, por eso digo, mientras el estadístico no sea colegiado ni habilitado, va a estar suelto, va a estar suelto. Eso quería, no tiene quien lo respalde, en otras palabras. Esa es la respuesta, mi estimada. De repente otra consulta, 9479, otra pregunta que me estaban Una haciendo. última pregunta para poder despedir a nuestro expositor, al doctor Santiago Montenegro. Él está dejando sus datos, está dejando su número de contacto, su correo electrónico, también para cualquier consulta referente al Colegio Estadístico del Perú. Una Sí, última consulta. adelante, por favor. Alguien Este es mi que personal, el contacto del colegio no lo conozco mucho, la verdad que de ahí, decano nacional, no sé cuánto, ahí está en la página, me pueden buscar a mí, yo soy el decano nacional. Bien, Dígame, por favor, si no hay alguna ninguna pregunta que alguien me quería consulta, hacer. vamos a despedir a nuestro expositor. Aló, buenas noches.
Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Disculpe, de antemano felicitarlo por la gran ponencia que ha tenido. Y a lo que voy, doctor, una consulta más que todo para el colegio, ¿no? Yo soy ingeniero de profesión y he hecho una maestría en estadística e investigación científica. La opción de poder colegiarme en el colegio de estadísticos. ¿Tú eres ingeniero estadístico? No, soy ingeniero de minas. No, porque en el reglamento dice bien claro, tiene que ser licenciado en estadística, ingeniero estadístico, estadístico informático, o estadístico matemática, o físico con mención en estadística, o matemático con mención en estadística. Si tú no eres, si no tienes esa mención, lamentablemente te diría que no. Con mucha pena te diría que no, porque este, esas son las profesiones que te dan estadístico informático, ingeniero estadístico informático, matemático, licenciado en matemática, pero matemático con mención en estadística, ¿me entiendes? Pero no, mi estimado, con mucha pena te digo que no, ¿no? Doctor, muchas gracias. Mm. Otra pregunta por ahí para despedirme, porque tengo que irme hasta Breña de acá. Y he cumplido contigo, mi estimada, a pesar de que he estado con el tiempo bien ajustado. Me hubiese gustado presentar, digamos, láminas para que se ilustren, tamaño de muestra, la prueba alfa de Cronbach, es una serie de cosas, pero creo que ha sido una charla más que todo ilustrativa, la importancia que reviste tanto el colegio como las estadísticas, ¿no? Algo más con el mayor gusto para ya no Bien, retirarme. entonces, sí, pues es cierto, inicialmente programamos una charla de 45 minutos, nos hemos extendido, ya son las 8:23. Yo les agradezco a todos los participantes el día de hoy. Le agradezco también inmensamente a nuestro decano del ilustre del Colegio Estadístico del Perú. Espero que la ponencia les haya agradado. Nosotros vamos a estar siempre en contacto con el convenio que tenemos a través de la institución Escuela de Formación y Desarrollo y con COESPE, con el Colegio Estadístico del Perú. Muchas gracias a todos los participantes. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias también, mi estimada Isabel. Efectivamente, tenemos un convenio que estamos firmando. Muchas. Y yo mediante, si algún momento se da la ocasión en que mi tiempo es recontra limitado, estoy para apoyarles. Si hay una charla, yo encantado, pero hay que siempre ver el tiempo. Gracias, doctor. Gracias, señorita, a su empresa por habernos apoyado en esta capacitación. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos comunicando. Gracias, doctor. Y solamente mi agradecimiento, le hablo desde Abancaya, Purímac, mi agradecimiento, y me gustaría que esta labor, que yo sé que es pesada para usted, lo difunda a nivel nacional, porque hay mucha información que en lugar de informar, desinforma, confunde. Entonces, me gustaría que, yo imagino que el colegio debe de tener publicaciones, esas publicaciones que se difundan en las universidades y que se ponga al alcance de los estudiantes para que tengan una idea más exacta y precisa de los procesos estadísticos, de sus contenidos, sus objetivos, etcétera. Por lo demás, estoy muy agradecido. Gracias, doctor. Y yo ya no le he notado, pues sí lo tengo en mente y lo voy a proponer al Consejo, definitivamente. Y al margen digamos, de difundir, es firmar convenios con las universidades también, para por lo menos informarles la importancia que tiene la estadística, el rol en la sociedad, ¿no? Sin estadística no hacemos nada. Eso es importante. Y gracias también, mi estimado. Tu nombre no lo vi, por Nilton Malpartida, doctor. mi estimado Nilton, y yo creo que todas las ideas son buenas, siempre y cuando estén orientadas, pues definitivamente al beneficio de todos. Y yo creo que la estadística, no creo, no, estoy seguro que la estadística ha sido mucho tiempo, ha sido marginada, o sea, no darle digamos, la relevancia necesaria, sabiendo que es importante, todo es estadística. Si no tengo estadística, en base a qué proyecto? ¿En base a qué, en base a qué hago mi proyección? ¿En base a qué hago mi plan, mi política pública?
Por ejemplo, ese de pobreza es importante. Entonces, ahora el gobierno se está yendo mucho a Ayacucho a sacar a ese distrito que tiene pobreza, que está por encima del 80%. El 98% eran pobres, digamos, acá en Burgos. Ahora ha ocupado el puesto 350. Es decir, la población ya no es pobre, ya tiene caminos, ya tiene teléfono. Imagínense, en esa época ellos tomaban el agua, caminaban en su baldecito al pozo, a la laguna. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con información estadística. Si no tenemos información y nuestra realidad, yo conozco el Perú, costa, sierra y selva, conozco a Purímac, conozco a Bancay, conozco ¿cómo se llama? El río Chumbao, el que le llaman río de el río de Andahuayla, que le llaman, ¿no? Todo eso, conozco el Perú, conozco la selva. O sea, a mí nadie me cuenta. Pero conozca Huánuco también, doctor. No habrá un momento de conocer. Huánuco no conozco, pero conozco todo el resto. Conozco todo el resto y Huánuco dice que es una tierra calurosa, habría que ir por allá. Siempre y cuando me invitan también, pues, ¿no? Y si ustedes me invitan para una conferencia, escuchen, si me invitan para una conferencia de repente con la ciudadanía en convenio, yo encantado me voy. Me pagan el pasaje ida y vuelta nada más, no cobro ni un sol. Nada más. Bien, ¿Ya? profesor, entonces vamos Ahora a... sí ya los dejo porque ya... Sí, ya es su justamente, reunión de las acá hay una recomendación que dice, hay un representante, a ver, les ubico más o menos. Los colegios profesionales estamos agrupados en el Consejo Directivo de Colegios Profesionales del Perú. Es decir, hay una entidad que agrupa al colegio estadístico, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, colegio de médicos, etcétera, etcétera. Y le elegimos un representante para que nos represente en la SUNEDU, valga la expresión redundante, para decir que esto, si el estadístico debe dictar estadística, no un contador va a dictar estadística. El contador dicta contabilidad, el arquitecto haga lo suyo, el arquitecto no debe pelear con el ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro tema, estamos justamente hablando con los congresistas para que entiendan la importancia de la estadística que reviste en la sociedad peruana. No solamente en nuestra sociedad, sino en la élite. Por eso ya le dije, la BRICS y la OCDE, luego se están apoderando del mundo, jalando a más países. La OCDE, primera, valga la expresión redundante, nos choteó, dijo, no, Perú, nada. Pero como ya se metió la BRICS con todo, usted te vas a todo sitio, el chino, producto chino. Entonces dijo, no, ahora que ya la OEA dijo, no, mejor hay que invitarle a Perú también porque el otro nos está ganando. Eso más o menos para que tengan una idea. Y ahora sí les agradezco y les dejo. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Isabel, creo que he tratado de cubrir las expectativas de todos ustedes. Muchísimas gracias. Sobrepasa las expectativas como siempre, doctor. Muy buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias.